Bueno, un saludo para todos los que estén viendo esta grabación en la que les voy a hacer, digamos, como una explicación muy general de lo que sería la elaboración del estado de resultados y el estado de situación financiera. Pues teniendo en cuenta que ya tenemos unas bases en cuanto a cómo se elabora el estado de resultados, el estado de situación financiera, cuáles son los componentes de esos dos informes. La idea es hacer un ejercicio pues breve, contarles de dónde salen los datos y dónde se tienen que llevar. Lo primero para que ustedes tengan en cuenta y lo apunten ahí en sus agendas es que luego de que se hace todo el procesamiento de la información, luego de que se hace todo el reconocimiento, la medición de los hechos económicos o lo que es lo mismo, luego el digitar en el software contable, en el hacer los registros de contabilidad, posteriormente hacer ajustes, reclasificaciones y finalmente el cierre contable, se procede a generar desde la contabilidad, digamos desde el software de contabilidad, uno procede a generar un libro mayor y balances. ¿Qué es eso? Básicamente uno lo que está sacando son los saldos de las cuentas en un periodo de tiempo, con la salvedad de que nosotros podemos hacer estados financieros de periodos intermedios, porque recuerden ustedes que los estados financieros de propósito general son 5 y van de enero a diciembre, pero en las empresas, si se necesitan hacer estados financieros de periodos intermedios, se pueden hacer. De periodos intermedios, recordemos que son estados financieros mensuales, trimestrales, semestrales, o que van a cumplir una necesidad específica. Por ejemplo, que esos estados financieros van con destino a la superintendencia, una superintendencia que me vigile, la supersolidaria, la supersalud, cualquier entidad, o que vayan con destino a la DIAN, o que vayan con destino a un banco, porque estoy solicitando un crédito y el banco necesita conocer mi información, o que esos estados financieros sean para un inversionista que quiere ingresar a esta empresa a traer su capital. En general, para los múltiples usuarios, a veces de periodos intermedios podemos hacer estados financieros. Y como ya les decía, para que nosotros para empezar a hacer, digamos, la elaboración de esos estados financieros, partimos de un balance de comprobación o un balance prueba, ¿cierto? Uno puede sacar un libro de mayor y balances y sacar un libro de comprobación. Después de que, repito, hemos terminado todo el procesamiento de la información en un periodo. Ese es el insumo y yo me voy a Excel y confecciono los estados financieros, los elaboro, porque recuerden ustedes que la norma NIF no prescribe un formato, no prescribe, digamos, que se tiene que hacer de esta forma. No, dice es el contenido del informe, pero no me está dando un formato, una guía, una minuta, algo para yo calcar y hacerlo. Pues no, eso no lo trae la norma. Bien. Hay software de contabilidad, hay otra aclaración, y hay software de contabilidad que bien parametrizados me pueden estar generando directamente el balance y me pueden estar generando directamente el estado de resultados. Pero repito, habría que hacer un proceso de parametrización o de configuración para que salieran listos. Lo usual es que uno como contador, repito, saca el listado, el saldo de las cuentas para hacer el balance, activo, pasivo y patrimonio, cuentas 1, 2, 3. Para hacer el estado de resultados, cuentas 4, 5 y 6. Te repito, lo saca del software, se lo elabora directamente, pero usted tiene que haberlo parametrizado previamente. O usted puede bajar los saldos finales de un periodo y pasa a Excel y los hace. Entonces voy a proceder a mostrarles cuál sería, digamos, el procedimiento para hacerlo. Por citar un ejemplo, ustedes pueden ver aquí en pantalla que estoy sacando de un balance de comprobación donde me muestra pues al final de un periodo, en este caso esta empresa era diciembre del 2017 para tomarlo como ejemplo, y ahí me muestra el saldo ordenado de todas las cuentas, del activo, del pasivo, del patrimonio, del ingreso, del costo, del gasto, ¿cierto?
Ahí me está mostrando pues un movimiento anterior, movimientos débito y crédito, y al final me saca en la última columna el saldo total actualizado de esas cuentas que, repito, van a ser el insumo para que yo pueda elaborar los estados financieros. En cursos de contabilidad previos, a usted le enseñaron a contabilizar. A usted le enseñaron que la conciliación, que la cartera, que la compra, que la venta, que el gasto, bueno, todas esas contabilizaciones que a usted le enseñaron a hacer se acumulan y al final reposan estos saldos que ustedes pueden ver aquí en pantalla. Entonces aquí nos podemos fijar, digamos, esta última columna. Aquí nos podemos fijar esta última columna donde aparecen los saldos de estas cuentas. En la columna del total. Ustedes pueden apreciar, aquí están todas las cuentas del activo de esta empresa, las cuentas del pasivo, ¿cierto? Y aquí está, fíjense que aquí hay un ejemplo y es que está detallado por terceros. Este informe se sacó desde el software detallado por terceros. ¿Qué quiere decir? Que aparte de que me muestra el saldo contable, me está mostrando el saldo contable por tercero, ¿sí? Es mucho más detallado. Hay software que nos permite, digamos, ese nivel de detalle mucho más grande. O usted, si lo quiere solo por cuenta general, pues también el software se lo va a permitir. Eso depende de las funcionalidades que cada software le entregue. Aquí tenemos las cuentas del patrimonio. Aquí arranca ya con las cuentas de los ingresos. Y se tienen unos ingresos operacionales de 320 millones y empieza a desglosar. Tiene unos ingresos no operacionales poquitos. Aquí tenemos los gastos administrativos, ¿sí? Veamos qué más tiene esta empresa. Como les digo, está detallado por terceros. Entonces está la cuenta, digamos, reparaciones locativas y desglosado quiénes son a las personas que yo les pagué por ese concepto de reparaciones locativas. Entonces aquí está el listado y los valores. Tenemos, este no tiene gastos de ventas, pero tiene gastos no operacionales. Por acá en el grupo 53 tiene la provisión del impuesto de renta en el código 54. Y al final, como ustedes pueden observar, aquí aparecen las famosas sumas iguales, porque como ustedes saben, la base de la contabilidad es la partida doble, sumas iguales. Entonces aquí tenemos que este informe, digamos, no tiene inconsistencias y básicamente eso es lo que nosotros vamos a hacer. Repito, otra vez, es generar los saldos, luego hacer todo el procesamiento en la contabilidad. Y luego de que yo cojo estos valores que son insumo para elaborar los estados financieros, en teoría, aquí podemos ver, digamos, unos estados financieros de una empresa que se llama Procafecol S.A., que nosotros conocemos comercialmente como Juan Valdez, y luego de tomar estos saldos, digamos, del balance de comprobación, la idea es que uno los pueda hacer, pasarlos a un Excel bien ordenado, como dice la norma, y pues confeccionar lo que sería el balance general. Recuerden que el balance general es también llamado estado de situación financiera, es la misma cosa. Aquí lo he resaltado. Recuerden que el estado de situación financiera o balance está conformado por la relación de cuentas del activo, del pasivo y del patrimonio. Y recuerden ustedes también que esas cuentas del activo tienen que estar partidas en dos grupos. ¿Cuáles dos grupos? La porción corriente y la porción no corriente. Lo mismo va a pasar con el pasivo. El pasivo tiene que estar partido en dos. La partecita corriente y la partecita a largo plazo o no corriente. El patrimonio no necesita esa división entre corriente y no corriente, no. Eso solo funciona para el activo y el pasivo. El patrimonio simplemente se presenta en el listado de las cuentas del grupo 3. Recuerden que activo es 1, pasivo es 2, patrimonio es 3. Para alguien que se le haya olvidado, ¿qué significa corriente y no corriente? Pues recuerden ustedes que lo corriente es menor a un año y lo no corriente es mayor a un año. ¿Qué significa un activo corriente? Significa que yo puedo, digamos, tengo una cuenta por cobrar que clasifique como corriente. Significa que yo le he dado crédito, le he fiado, digamos,
a un cliente a un mes, pues está dentro de menos de un año, por lo tanto será un activo corriente. ¿Qué pasa si yo tengo cuentas por cobrar de alguien que me debe hace 15 meses? Eso significa que es una cuenta por cobrar, un activo no corriente. ¿Cómo funciona, digamos, los inventarios, por citar otro ejemplo? Los inventarios, normalmente los inventarios, pues es un activo circulante, ¿cierto? Circulante es que se mueve porque se están rotando mucho los inventarios. Esos inventarios normalmente son activos corrientes, son menores a un año, porque la idea es que usted salga de eso. Distinto, por ejemplo, a la propiedad, planta y equipo, una empresa que tiene sus máquinas, sus vehículos, que nosotros hemos conocido a veces como activos fijos. Y esa expresión activo fijo es que no, que activo fijo es que es lo contrario a circulante, como el ejemplo del inventario. Un activo fijo significa que yo voy a permanecer con ese activo por mucho tiempo, ¿cierto? Por eso la propiedad, planta y equipo se clasifica como activo no corriente. Es un ejercicio que usted debe hacer en determinar para usted en su empresa qué se considera corriente y qué se considera a largo plazo. Lo mismo pasa con el pasivo o deudas. El pasivo corriente significa las deudas que yo debo cubrir pronto, menos de un año. Y el pasivo no corriente son aquellos compromisos, aquellos deberes, aquellas deudas que yo tengo mayores a un año. ¿Sí? Alguien dirá, bueno, pasivo y corriente y no corriente suma total pasivo. ¿Para qué es importante que yo divida esto pues en corriente y no corriente? Número uno, porque la norma sí lo exige. Ustedes lo han visto en la norma NIF para pymes, que se solicita que se haga esa división entre corriente y no corriente. Entonces, uno, por cumplir la norma. Dos, la razón de ser es que cuando uno hace análisis financiero y uno aplica unas formulitas matemáticas, uno aplica unos indicadores financieros, pues para efectos de análisis y de ese análisis yo tomo decisiones, pues no es lo mismo yo hacer cuentas que tengo una deuda en 4 años por un préstamo, a decir que tengo una deuda en un mes porque tengo que pagarle a un proveedor, porque le tengo que pagar los impuestos a la DIAN, etcétera, etcétera. Entonces, esta clasificación se hace no de manera caprichosa, sino que se hace por cumplimiento de la norma y segundo, porque para efectos de análisis y posterior toma de decisiones es necesario, digamos, esta clasificación. Dentro del cuerpo de lo que sería el balance, que también se llama estado de situación financiera, nosotros podemos encontrar que lo primero está el nombre de la empresa. Hay quienes le colocan el NIF, hay quienes le colocan el logo, como en el caso de Juan Valdés, eso no es necesario. Hay que identificar el informe, esto se llama estado de situación financiera. La fecha, por los periodos 2019-2018 en este caso, y la moneda está expresada en miles de pesos colombianos. Es importante también que se presenten las notas a los estados financieros que se le van a hacer a los rubros, a los distintos rubros, a las distintas cuentas que conforman el activo, pasivo y patrimonio. ¿Sí? Eso serían, digamos, normas de revelaciones. Entonces, hay que discriminar en el cuerpo del documento la nota. ¿Sí? Y vean ustedes que está el listado de cuentas y ese listado de cuentas nos lo proporciona la NIF para pymes. Estas cuentas no se sacan del PUC. Estos nombres de las cuentas nos los sugiere el decreto NIF para pymes. ¿Sí? Está la relación de la nota donde se va a hacer la explicación y está la información financiera del año que estamos evaluando comparado con el año inmediatamente anterior. La información financiera siempre tendrá que presentarse comparada, es una obligación. ¿Una obligación según quién? Según la NIF para pymes. Luego, y por supuesto, pues esto tiene que dar sumas iguales, acuérdense de la ecuación fundamental de la contabilidad, ¿cierto? Activo es igual a pasivo más patrimonio. Luego de que todas sumas iguales, pues aquí ustedes lo comprobó, miren, pasivo y patrimonio suma 226, 397, 073 y miren el total del activo. Pues aquí estamos comprobando pues que ha dado, pues está balanceado, digamos. Encontramos al final de la hoja, puede ser una hoja, 2 hojas, según el tamaño de la información. Y aquí podemos encontrar en la parte inferior las firmas. ¿Las firmas de quiénes? Pues de las personas que están interviniendo. Entonces, en este caso, está el representante legal, está
el contador público que preparó la información, y está la firma del revisor fiscal que revisó la información. Hay que tener en cuenta que no todas las empresas en Colombia están obligadas a tener revisor fiscal. Hay unas condiciones para saber si una empresa sí o no está obligada a tener revisor fiscal. Otro tema, digamos, a tener en cuenta dentro del tema de lo que compone el cuerpo del informe, y es que fíjense ustedes aquí en la parte inferior de las firmas, los responsables de la información son el contador y el representante legal. Y ellos están colocando ver certificación adjunta. Usted se va a acordar que la certificación es un documento aparte donde ellos están dando palabra de que las cifras no se las inventaron, de que las cifras fueron tomadas fielmente de los libros y que están aplicando las normas de información financiera, ¿sí? Que no es, digamos, que ellos están presentando estos datos aquí de manera caprichosa. No, es porque se hizo todo un procesamiento de los hechos económicos y aquí aterrizan estos datos. Y ustedes pueden ver aquí que el revisor fiscal escribe debajo de su firma que por favor vean el informe que viene adjunto a este documento. Ese informe es donde viene la opinión del revisor fiscal, porque el revisor fiscal va a dar una opinión de lo que hicieron el representante legal y el contador. Unos son preparadores de información y otros son revisores. Eso en cuanto al balance. En cuanto al estado de resultados, es la misma historia. El estado de resultados, ustedes recordarán que se puede hacer de dos formas. La NIF para pymes me dice que el estado de resultados se puede hacer ordenar las cuentas de ingresos, de costos y gastos. De eso se trata el estado de resultados. Y que me muestre si hubo utilidad o hubo pérdida. Eso hace el estado de resultados, es decir, conocer el rendimiento de la entidad en un periodo de tiempo. ¿Tuvo utilidad o tuvo pérdida? ¿Qué le pasó? ¿Cómo ordenó esto? La misma historia. La NIF no dice qué formato, no me dicen qué formato, en qué hoja, en qué tamaño, no dice cómo se hace, pero sí dice lo que debe contener. Entonces, por eso, cuando ustedes miren, digamos, ejemplos de la vida real, se van a encontrar que dependiendo del contador, pues lo organizará de acuerdo pues, a su estilo, a lo que le dicte su experiencia, etc. Pero el contenido sí tiene que ser igualito. El estado de resultados es la relación de las cuentas 4, 5 y 6. Vamos a conocer el rendimiento en un periodo de tiempo y ese estado de resultados se puede hacer por naturaleza o por función. ¿Por naturaleza o función de qué? De los egresos, básicamente. ¿Por qué? Porque si ustedes se fijan, aquí en la parte superior, todos los estados de resultados tienen que arrancar contándonos, poner en amarillo para diferenciar. Los estados de resultados nos tienen que contar, pues, cuáles fueron los ingresos. Y en este caso, tiene unos ingresos por actividades ordinarias. Actividades ordinarias es operacionales, o lo que es lo mismo, la razón de ser principal de una empresa. Si una empresa fabrica ropa, pues ese es su objeto social principal. De pronto tiene otros ingresos distintos, pero las actividades ordinarias es la razón de ser o su actividad económica principal. Si es una clínica, pues los servicios de salud serán su actividad ordinaria, normal, corriente. Pero una clínica puede tener, digamos, arrendó una oficina y se está ganando un dinero por un arrendo. Eso es un ingreso no operacional. Esa clínica presta servicios de salud, pero tiene unas inversiones por allá en CDT y se ganan unos intereses. Esos intereses de CDT son ingresos no operacionales, pero la razón de ser es una clínica. Y así por citar, digamos, ejemplos. Eso ustedes pueden ver que hay dos formas de elaborar el estado de resultados, por naturaleza y por función de los egresos. El estado de resultados por naturaleza de los egresos, normalmente lo hacen las empresas de servicios. Y el estado de resultados por función, normalmente lo hacen las empresas comerciales e industriales. ¿Cuál de los dos debo yo hacer? La norma no me dice cuál tengo que hacer, si este o el otro. Eso lo decide usted como contador. Solo me dice, hay dos formas de agruparlo, por naturaleza o por función. Usted verá.
Es que el profesor está diciendo que las empresas de servicios lo organizan por naturaleza de las cuentas. Es lo usual, no estoy diciendo que sea una obligación. Eso ya es optativo por parte del preparador de información. Y dentro de la estructura del estado de resultados, ustedes van a ver que arranca por los ingresos por actividades ordinarias, que ya decía es la razón de ser principal de la empresa. Aquí le está restando los costos, eso le genera una utilidad bruta. Este estado de resultados básicamente es un ejercicio de sumar y restar. Eso no tiene ciencia, sumar y restar. Coge los ingresos ordinarios, en este caso le restó los costos de ventas, eso le da la utilidad bruta y aquí le empieza a descontar usted los gastos administrativos, los gastos de ventas, a sumar los ingresos no operacionales, a restar los gastos no operacionales para que al final se pueda generar el resultado del ejercicio. Ese resultado del ejercicio a veces da utilidades o a veces da pérdidas, porque eso pasa normalmente en las empresas. El resultado es bueno o es malo, dio utilidad o dio pérdida. Digamos que eso es lo que se busca. Bueno. Está el cuerpo, entonces, la relación de las cuentas 4, 5 y 6, está la relación de las notas explicativas, están los valores comparados de un periodo a otro, ¿sí? Aquí están los valores comparados de un periodo a otro. Y al final, la misma historia. Irían las firmas de los personajes que participan en este informe. Entonces, aquí encontramos que están las firmas del representante legal, del contador que participó preparando la información y el revisor fiscal. Y vuelve la misma historia en el sentido que aquí nos está contando que los estados financieros fueron certificados, es decir, porque deberá ir la firma del representante legal, del representante legal y del contador. Estoy por acá. Y aquí tenemos que el revisor fiscal dice que por favor vean su informe adjunto, donde él da la opinión de cómo fueron, de si la información financiera, digamos, corresponde o no a la realidad económica de la empresa. Entonces, digamos que todo esto fue un repaso de lo que sería la estructura del estado de resultados y el balance. Les voy a pasar a hacer un ejercicio rápidamente. Entonces aquí ustedes están viendo en pantalla que estos datos los tomé de la contabilidad. Luego de que se hizo todo el procesamiento de la información, estos datos se tomaron de la contabilidad y pues yo me permití separarlos, ¿sí? Yo les había mostrado hace un rato, al inicio de esta sesión, un balance de comprobación que el software me saca, digamos, el saldo de las cuentas de manera ordenada. Aquí para efectos académicos, lo que yo hice fue bajarlos a Excel y separarlos. Entonces, digamos, en el primer cuadro, usted está encontrando que yo tengo las cuentas de ingreso, las cuentas de costos y las cuentas de gastos, ¿sí? Eso pues nosotros lo tenemos codificado desde el software. Y en este segundo cuadro, yo estoy presentando acá las cuentas del activo, del pasivo y el patrimonio, las cuentas 1, 2 y 3, y están perfectamente ordenadas. Pero para efectos académicos vamos a hacer el siguiente ejercicio. Por eso lo separé. Con estas cuentas, yo voy a elaborar el estado de resultados, ¿sí?
Y pues aquí lo que yo voy a hacer, esto pues ya es práctica, ¿cierto? Esto no es que se haga así en la vida real, pero esto para efectos académicos vamos a hacer, digamos, como el ABC. Aquí lo que yo estoy teniendo es que el tipo de cuenta, digamos, venta de café en grano, pues es una empresa que se dedica a la venta de café y eso será un ingreso. Y ustedes saben que el ingreso se identifica con la clase 4 del PUC, ¿sí? Y 41 significa si es un ingreso corriente o no corriente, mejor dicho, si es un ingreso ordinario, operacional o es extraordinario o también llamado no operacional. Voy a darle un poquito de zoom a esto. Por ejemplo, el siguiente renglón dice que la empresa recibe ingresos por derechos fiduciarios. Esos son rendimientos financieros. Eso será un ingreso operacional o no operacional. Esto es un ingreso no operacional, porque ya nosotros caímos en cuenta que el objeto principal de esto es la venta de café. Lo otro son accesorios. Es un ingreso, pero sería no operacional. Recibió unos ingresos por utilidades que tienen otras empresas, o lo que es lo mismo, dividendos. Es un ingreso no operacional. Otros ingresos por reintegro de costos. Es una forma de tener un ingreso no operacional. Entonces aquí ya tenemos clasificados mis ingresos operacionales de los no operacionales. Y tengo un listado de cuentas. Intereses y gastos financieros. Esto es un gasto. Pero yo me voy a hacer la siguiente pregunta y voy a escribir acá. Esto es un gasto. Pero me pregunto, gasto administrativo, que según el PUC empieza por 51. Gasto de ventas, que según el PUC empieza por 52. Y gastos no operacionales, que según el PUC empieza por el código 53, y el gasto de impuesto de renta empezaría por el código 54. Esto como una pista o un recorderis de lo que son los códigos contables de las cuentas de resultados. Entonces aquí tenemos que los intereses y gastos financieros, yo me pregunto, ¿y esto es un gasto? Sí, señor, pero ¿es un gasto administrativo? ¿O es un gasto de ventas? ¿O es un gasto no operacional? ¿O es un gasto por impuesto de renta? Entonces yo digo que esto es un gasto no operacional. Esta habilidad la va adquiriendo uno con el tiempo. Esto lo publico como 53, gasto por beneficios a empleados. Los beneficios a empleados no es otra cosa que la nómina, sino que la NIF al gasto de personal le llama hoy en día gasto de beneficios a empleados. Entonces, eso es un gasto administrativo. La publicidad sería un gasto 52, es decir, un gasto de ventas. El gasto por impuestos y contribuciones, es impuestos a nivel general, 51. Gastos diversos del área administrativa, 51. Gastos legales, 51. Sería gastos de logística, sería 52, porque está relacionada con las ventas o la distribución del producto. ¿Sí? Costo de la mercancía vendida. El costo es código 6. Así. Lo voy a subrayar para diferenciar. Pérdida por deterioro de activos fijos. Esto es un gasto no operacional. Las depreciaciones serían un gasto administrativo. Gasto por arrendamiento de local. Los locales serían gastos de ventas o distribución, 52. Otros gastos no operacionales serían código 53. Pérdida en la venta de activos fijos sería código 53. Y el gasto del impuesto de renta es código 54. Alguien me dirá, oiga, ¿y por qué estos gastos de acá arriba? Los voy a poner en amarillo para recordarlos. Porque estos gastos de impuestos y contribuciones son diferentes al gasto de impuesto de renta. Pues son diferentes, ¿por qué? Porque el gasto por impuestos y contribuciones, una empresa tiene muchos gastos, industria y comercio, predial, impuesto de vehículos, un montón de gastos de impuestos que se pagan normalmente. Pero dentro de la clasificación del plan de cuentas, al impuesto de renta se le deja un grupito solito.
el código 54 para el impuesto de renta, porque es que el impuesto de renta es el más grande que pagan las empresas. En cambio, los otros impuestos, el de industria y comercio, el predial, el de alumbrado público, el IVA, etcétera, son mucho menores respecto al impuesto de renta, y pues para hacer esa diferenciación, pues se le dio dos códigos diferentes. Sería eso. Ya como yo hice esta clasificación y yo ya sé qué cuentas tenemos, ¿sí? Ya sabemos qué cuentas tenemos. Aquí el paso que sigue sería decir si esto es corriente o no corriente. Pues no, esto no aplicaría. La porción corriente y no corriente se usa para qué tipo de cuentas. Usted se acuerda que yo les contaba que la porción corriente y no corriente tiene que ver con los activos y los pasivos, no más. Usted no tiene un ingreso corriente y no corriente, no, eso es otra clasificación. Nosotros ya decíamos que hay ingresos operacionales, no operacionales, hay gastos administrativos, ven ahí en pantalla, hay gastos de ventas o distribución, hay gastos no operacionales y hay gastos de impuesto de renta. Entonces, para este cuadrito que yo estoy haciendo como el ABC, pues no me aplica esta clasificación de si es corriente o no corriente. ¿Listo? Entonces, esto no aplica aquí. Esto no aplica. Lo voy a escribir para que no se nos vaya a olvidar. Ahora voy a pasar al balance, a las cuentas de balance. Yo las separé y usted fíjese que las cuentas de balance son las cuentas 1, 2 y 3. Entonces, yo este ejercicio que estoy haciendo acá, con los saldos tomados de la contabilidad, es decir, tipo de cuenta, activo, pasivo o patrimonio, ya están ordenaditas acá. Entonces, veamos. Digámosle a cada cuenta, ustedes van a seguir, digamos, cada renglón y vamos a decir si es un activo, si es un pasivo o es un patrimonio. Y vamos a decir si ese activo o pasivo es corriente o no corriente. Estamos teniendo todo listo para pasar a hacer la confección o elaboración de lo que sería el balance. Entonces, activos por instrumentos financieros a corto plazo. Para el que no esté relacionado con esto, esto es una inversión, por lo tanto es una cuenta del activo. El mismo nombre de la cuenta me dice que es porción corriente, es decir, menor a un año. Luego sigue las cuentas, dice ahí en ese listado de cuentas, cuentas por cobrar a partes relacionadas mayores a un año. ¿Qué son partes relacionadas? Es cuando yo hago parte de un grupo económico y una empresa le debe plata a sus filiales, a sus matrices, o sea, son empresas de un mismo grupo de empresas, de un grupo económico. La misma cuenta me está indicando que es una cuenta por cobrar mayor a un año, entonces la voy a clasificar como es un activo, pero será no corriente. El efectivo y los equivalentes al efectivo, recuerden ustedes que el efectivo y equivalentes al efectivo es el dinero que yo tengo en caja, que tengo en cuentas de ahorro, que tengo en cuentas corrientes, y por supuesto es un activo, y por supuesto el dinero que yo tengo en el bolsillo es corriente, es menor a un año, se entiende bastante fácil. Otros activos financieros. Bueno, hay otros activos financieros de una menor cuantía, y pues habría que determinar si son corriente o no corriente. En este caso, clasifiquémoslo como activos corrientes. Cuentas comerciales por cobrar menores a un año. ¿Qué significa cuentas comerciales por cobrar? Es decir, plata que le deben sus clientes, ¿cierto? Por sus actividades comerciales. Eso es lo que nosotros conocíamos como cuentas por cobrar a clientes. Es la misma cosa. Lo que pasa es que a veces la NIF adorna las cosas con unos nombres distintos. Es un activo y como es menor a un año, pues será porción corriente. Cuentas por cobrar a partes relacionadas. Aquí el ejercicio no me está diciendo si es a largo plazo o a corto plazo.
no me lo está diciendo. Yo me voy, digamos, a inventar que vamos a deberle a una empresa relacionada conmigo o vinculada conmigo, porque es una filial, somos del mismo grupo de empresas, y digamos que es corriente en este caso. Y usted dirá, bueno, y usted se lo acaba de inventar, pero ¿cómo sabe uno dentro de una empresa? Pues cuando uno es contador de una empresa, pues uno conoce el detalle de lo que está pasando. Cuentas comerciales por cobrar mayores a un año, que es un activo y es de la porción no corriente. Los inventarios, por supuesto que siempre serán corrientes. La propiedad, planta y equipo es un activo no corriente, porque la propiedad, planta y equipo son activos que se tienen para tener durante mucho tiempo. El edificio, los camiones, las máquinas, etc. Los activos intangibles depende. Los activos intangibles normalmente son derechos, ¿sí? Una franquicia, una marca, etc. Habría que ver si en nuestra empresa ese derecho está a corto plazo o a largo plazo. Normalmente tiende a ser a muchos años. Entonces, clasifiquémoslo como un activo no corriente. Inversiones en subsidiarias. Eso significa que esta empresa tiene inversión en otras empresas, en una empresa subsidiaria. Eso es un tema de otra asignatura, pero para que ustedes sepan, estamos hablando aquí de una relación de empresas. Esta empresa tiene acciones dentro de otra compañía. Normalmente uno esas acciones las tiene no para venderlas en un día o 2 días, sino para tenerlas por mucho tiempo. Aquí tiene un acumulado de otros activos y otros activos financieros, creo que eso está como repetido acá. Se me quedó repetido en el ejercicio, pero clasifiquémoslo como no corriente. ¿Qué pueden ser otros activos financieros? No sé. Tiene inversiones en un CDT, tiene inversiones en una fiducia, tiene inversiones en una cartera colectiva. Bueno, le sobró plata y está invirtiendo en algún instrumento financiero. La siguiente parte de las cuentas del balance, aquí encontramos las del pasivo. Como ustedes saben, el pasivo inicia por el código 2 y me adelanto acá para que ustedes vean que tenemos obligaciones financieras, deudas con trabajadores por salarios, eso se llama beneficios empleados, cuentas comerciales por pagar, pasivos por impuestos, obligaciones financieras a largo plazo y hay cuentas comerciales por pagar mayores a un año. Bueno, las primeras se entiende que obviamente serán porción corriente, menor a un año, y estas el ejercicio sí me está diciendo que tiene una obligación con un banco, una obligación financiera a largo plazo, por lo tanto será porción no corriente. Cuentas comerciales por pagar. Las cuentas comerciales es cuando yo le debo a mis proveedores. Por una relación comercial yo le debo a mis proveedores. Ay, ¿por qué no dice proveedores por pagar? Porque la NIF le ha cambiado los nombres a estas transacciones, pero es la misma historia que yo deberle plata a proveedores. Por lo tanto, este pasivo de cuentas comerciales por pagar será no corriente. Y por último tenemos la relación de las cuentas del patrimonio. El patrimonio empieza por el código 3, como ustedes se pueden acordar. Y las cuentas del patrimonio, ya lo decíamos al inicio de esta sesión, no se clasifican en corriente o no corriente. Las cuentas del patrimonio simplemente se enlistan y ya está. Entonces, en este caso, no aplica, digamos, esa clasificación si es porción corriente o no corriente. No le aplica en este caso. Y aquí entonces nosotros encontramos que hemos hecho un ejercicio de clasificación de las cuentas. Por un lado, las cuentas del estado de resultados y por otro lado, las cuentas de balance. Esto con práctica, pues uno ya no va a hacer, digamos, estas dos columnitas que estamos señalando al principio, sino que pues por práctica y por configuración de su software contable, pues eso sale breve.
Bueno, entonces, ahora con qué vamos a continuar. Vamos a continuar pues con la elaboración del estado de resultados y el balance general luego de que hemos clasificado las cuentas. Yo les estaba diciendo al inicio de esta sesión que hay la posibilidad que si usted configura bien el software contable, pues simplemente desde que ya esté bien parametrizado, desde que está bien configurado, pues sale directamente el balance y el estado de resultados del software. Pero si usted no ha hecho bien ese ejercicio y usted quiere darle su toque personal, porque recuerden que la NIF no prescribe formatos, solo el contenido del informe. Entonces usted puede, digamos, elaborar su propio, en Excel, su propio estado de resultados, su propio balance. Entonces, hagámoslo. Bueno, entonces para efectos por tiempo y para no cansarlos un poco viendo esta grabación, lo primero es que usted se tiene que acordar que esto va a llevar el encabezado, el cuerpo y las firmas del informe, ¿cierto? El encabezado, el cuerpo y las firmas. Voy a hacer el estado de resultados primero que todo y este estado de resultados lo voy a hacer por función de los egresos. ¿Qué significa por función? Que usted está acumulando las cuentas de los gastos globalmente, dentro del grupo de costos, dentro del grupo de gastos, etc. ¿Cómo sé yo el desagregado? Pues usted va a ver las notas de los estados financieros y ahí le va a mostrar el desagregado. Entonces voy a hacer esa clasificación y pues para que ustedes sigan, digamos, el ejercicio. Entonces primero arranco con el encabezado y voy a escribir luego lo que sería la parte, el cuerpo y al final pues las firmas. Entonces veamos. Bueno, me voy a inventar aquí el nombre de la empresa porque no tenemos ni idea cómo llama la empresa, ¿cierto? Entonces digamos que esto se llama empresa ABC SA. Esto es de mentiritas. ¿Cómo se llama este informe? Este informe se llama estado de resultados. ¿Sí? El periodo de tiempo, pues va desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre de los años, en este caso 2017-2016. Y yo debo decir que estas cifras, ¿en qué moneda están? Cifras en pesos colombianos, para que el lector sepa. Luego arranco con los ingresos. Espero que no se confundan, pero es que lo estoy haciendo al lado para que ustedes sepan de dónde están tomando las cifras. Ingresos ordinarios, ¿cierto? Los ingresos ordinarios tienen que ver con la actividad principal de la empresa. En este espacio le voy a dar, digamos, la oportunidad para poner la nota al estado financiero que vayamos a relacionar, el número de nota, las cifras del año 2017, las cifras del año 2016, ¿cierto? Entonces lo voy como a subrayar como para que se diferencie tal vez. Repito, esto lo estoy haciendo acá al lado para efectos académicos para que vean de dónde están saliendo las cifras. Pero pues yo puedo crear una hoja aparte. Ponerlo un poquito más clarito. Ingresos ordinarios. Si yo quiero, puedo desagregarlo. Si no quiero, pues de una vez voy a pasar las cifras. Los ingresos ordinarios son por este valor. Estoy tomando las cifras de la contabilidad. Y entonces alguien dice, ¿y esos ingresos ordinarios a qué corresponden? Entonces, según el número de nota, si yo quiero hacer una explicación, digamos que vamos en la nota número 8. Estoy inventando. Quitémosle signo pesos porque esto es un formato de celdas diferente. Digamos que es la nota número 8.
Y si usted va a mirar la nota 8 y le va a explicar de qué son esos ingresos ordinarios. Porque recuerden que estoy haciendo el estado de resultados por función. Y por función lo que hace es agrupar. ¿Qué sigue? Que le voy a restar los costos de ventas, ¿cierto? Y ustedes ya saben que son del código 6. Miren lo que está por acá. Y lo voy a pasar aquí. Voy a quitarle todos estos colorines ahorita. Bueno, ahorita le quito todos esos colores. El resultado de esto me da la utilidad bruta en ventas. ¿Sí? La utilidad bruta en ventas. O sea, 245 menos los costos de 92, 207 menos 82, y fíjense que la utilidad va en esto. Ahora menos los gastos de distribución o ventas. Recuerde usted que los gastos de distribución son del grupo 52. Entonces voy a tomar los saldos de por acá. Este es del 52. Tengo uno, tengo el de logística, tengo el de arrendamientos y no tengo más. La misma historia voy a hacer para el año anterior. Luego le tengo que restar los gastos administrativos. Supongamos que en la nota número 9 yo voy a explicar ese desglose y en la número 10 también voy a explicar el desglose de este rubro. Los gastos administrativos inician por el código 51, ¿cierto? Entonces voy a tomar los que yo clasifiqué. Tenemos uno, de gasto de impuestos y contribuciones, los gastos diversos, los gastos legales, las depreciaciones por aquí abajo, y como que no tengo más. Lo mismo para el año anterior. Y esto me da como resultado una utilidad operacional. ¿Sí ve cómo se va depurando? Entonces veníamos con una utilidad de 152 millones, utilidad bruta 152,858. Le quito los gastos de ventas o distribución, le quito los gastos administrativos y la utilidad ahora va a 32,112 por un lado y 21,766 por el otro. ¿Qué le sumo? Yo le puedo sumar los ingresos no operacionales o los ingresos extraordinarios, también se conocen, que son distintos a la actividad económica. ¿Tuvo ingresos no operacionales? Sí, fíjense los primeros renglones, fíjense ahí. Tengo unos ingresos de unos intereses, de unos dividendos. Y aquí tengo ingresos no operacionales. Y luego le voy a restar los gastos no operacionales, que los gastos no operacionales son distintos a los de ventas y a los administrativos, ¿cierto? Digamos que yo voy a explicar estos ingresos no operacionales en la nota 11 y esto lo puedo explicar en la nota 2. Usted me dirá, oiga, ¿y cómo es la numeración de las notas? Eso lo vamos a ver en otra clase. Estoy suponiendo, haciendo la referenciación. Gastos no operacionales son del código 53. Por aquí tenemos unos intereses financieros. Por aquí tenemos una pérdida del deterioro. Por aquí tenemos otros gastos no operacionales y una pérdida en la venta de activos. La misma historia para el año anterior. Y esto me genera la utilidad del ejercicio. ¿Cierto? En la utilidad, veníamos en utilidad operacional, le sumo lo no operacional y le resto los gastos no operacionales. Y la utilidad del ejercicio me quedó en este valor. ¿Tenemos gasto de impuesto de renta? Sí, señor. Entonces, menos código 54, gasto impuesto de renta. Aquí lo tenemos por 10.718 y el año anterior estaba por 6.735. Bueno. Entonces vamos a ver si nos quedó bien el ejercicio.
Yo voy a quitar todo esto. Le voy a quitar estos cuadrículas. Y aquí, pues si yo quiero, digamos, yo quiero hacer énfasis en la utilidad bruta, luego la nueva utilidad que sería la operacional, luego la utilidad del ejercicio que sigue depurándose, y luego, perdón, ya la utilidad neta del ejercicio es después de haber restado el impuesto de renta, ¿cierto? Sí. Se me ha olvidado ese último renglón. Quiere decir que veníamos con una utilidad de 14, porque se está depurando, menos 10 de impuesto de renta, 14 menos 10 nos da 3.930.000, y la misma historia para el año inmediatamente anterior. ¿Por qué le puse acá sombreado las utilidades que fui depurando? Porque eso es gusto mío y eso es capricho mío. Digamos que yo quiero ponerle aquí estas rayitas. Eso sí, ya la decoración que usted quiera. Entonces, digamos, el título lo voy a poner las celdas combinadas, es porque yo quiero hacerlo así, ¿cierto? Que se me ocurre ponerle en letra cursiva a los que están siendo, eso ya es asunto mío. Y aquí iría la firma del representante legal, Pepito Pérez, representante legal. Aquí iría la firma del contador público, ¿cierto? Y si nos da el espacio, pues por aquí iría la firma del revisor fiscal. Y estos personajes tienen que escribir aquí abajo su número de tarjeta profesional, pues, para que sepan cuál es el número de licencia. Y el revisor fiscal dice ver opinión adjunta siempre. Que no les va a olvidar que hay que ver la opinión del revisor fiscal. Entonces ellos le escriben ahí abajo la nota. Y esto sería, digamos, el estado de resultados de esta empresa por el año 2017 versus el 2016. Ese estado de resultados, voy a escribir como una notica aquí, este estado de resultados fue elaborado por función de los gastos. ¿Qué es eso? Bueno, usted se va a tener que acordar que es un estado de resultados por naturaleza, que es un estado de resultados por función. Sino que esto yo lo escribo acá al ladito para que usted se acuerde. Eso no iría dentro del cuerpo del informe, ¿no? Por supuesto que no. Repito, lo coloco para que se acuerde. Y si ven cómo queda más o menos decente, digamos, la presentación del estado de resultados. Aquí recordando un poco la presentación de este estado de resultados, bueno, esto yo lo mandé aquí ahorita. ¿Sí ven? Este le puso color rojo, le sombrean rojo. Bueno, eso es porque la contadora, doña Adriana María, que hizo esto, le gusta usar los colores de la empresa y subrayó en rojo, y acá al frente lo subrayó en gris. No, o sea, la norma no está diciendo eso, que póngale 2 rayitas, nadie le está diciendo eso. Y fíjense que los datos fueron tomados desde los saldos de la contabilidad. Como yo les mostraba, se sacó un balance de comprobación y de aquí salieron los saldos que se llevaron al estado financiero. Bueno, para no cansarlos mucho, que el video está un poquito largo, pero bueno, ustedes tienen la posibilidad de pausarlo, adelantarlo, bueno, como ustedes lo deseen. La siguiente parte que voy a explicar sería cómo hacer el estado de situación financiera, que también conocemos como balance. Entonces, yo les había contado, voy a venir por acá, yo les había contado entonces, voy a insertar esto como para separarlo, que se me vea un poquito ordenado.
Pues yo pudiera abrir una hoja de Excel y hacer esto de manera ordenada, pero también lo voy a hacer aquí pegadito, pues para que ustedes vean de dónde estoy sacando las cifras. Yo lo que cogí aquí están las cuentas del activo 1, pasivo y patrimonio, voy a hacer la clasificación y lo que voy a hacer es ordenarlo bien elegante, bien con su estética, para presentar el estado del balance. Ojo con lo siguiente, importante, encabezado, cuerpo y firmas. Encabezado, cuerpo y firmas. ¿Qué va en el encabezado? Estamos hablando del estado de situación financiera. Pues la misma historia y me las voy a copiar de acá. La empresa se llama Empresa ABCSA, nombre que me inventé. Esto se llama Estado de Situación Financiera. Y aquí hay un dato importante. El periodo de tiempo no va desde hasta. En el balance no va desde hasta. Eso pasaba en el estado de resultados. Siempre el balance dice con corte al 31 o al 30, a la fecha que sea, pero digamos que estos son de cierre de año, con corte al 31 de diciembre de los años. ¿Cuáles años? Cifras en pesos colombianos. Y me voy a robar esta estructura que usé por acá arriba para que me quede bien chévere. Por los años 2017 contra el 2016, bueno, comparado. ¿Por qué este tema de la fecha? Fíjense que la fecha del balance dice con corte al 31 de diciembre, mientras que el estado de resultados, fíjense que yo puse acá desde hasta, porque es que el estado de resultados, las cuentas son dinámicas, ¿cierto? Van desde hasta, hay que hacer un cierre contable y en el año nuevo arrancan desocupadas las cuentas, arrancan de cero. En cambio, las cuentas de balance 1, 2, 3, usted siempre va a mostrar ese saldo a una fecha de corte. Es decir, cómo está la foto. Haga de cuenta, yo lo digo así coloquialmente. ¿Cuál es la foto en ese momento? ¿Cuál es la foto de las cuentas 1, 2, 3 a enero, a febrero, a marzo, al cierre del año, etcétera? Es muy importante. Dentro del cuerpo, pues lo primero que hay que hacer es colocar las cuentas del activo, ¿cierto? Y el desglose, los activos corrientes. Si yo quiero colocar primero los activos corrientes, lo hago. ¿Cuáles son los activos corrientes acá? Yo ya hice esta clasificación y pues me voy a permitir copiármelos. Voy a agrandar un poquito esto para que se vea bien. Y me voy a tomar la cifra acá. Y, pero la embarré. Porque la idea es hacerlo más o menos en orden, ¿no? Entonces, primero, el efectivo, el equivalente al efectivo sería lo ideal. Y digamos que en la nota número 13 se va a explicar el detalle de esto. Ahorita le quito este sombreado, ya cuando le echemos, digamos, bien organizadito. Para que no, yo voy a hacer esto, yo voy a resaltar como tachando las que ya usé. Activos por instrumentos financieros a corto plazo. La voy a copiar acá. Y digamos que se explicará en la nota 12. Yo tacho aquí como para que no me vaya a olvidar, no es que de pronto me olvide. Cuentas comerciales por cobrar a un año. Bien organizadito. ¿Cuál puedo usar? Cuentas por cobrar aparte relacionadas, corriente.
Listo. Y yo tacho que ya la usé, pues para que no me vaya a olvidar. Aquí tengo otros activos financieros que en el ejercicio me quedó como repetido, pero si quiero los acumulo. Entonces estoy organizando acá bien chévere. Tengo inventarios. Y no tengo más activos. No tengo más activos. Es que tenía otros activos, pero no corrientes. No tengo más activos corrientes. Entonces, digamos que yo voy a explicar eso en la nota 13, 14, 15. Bueno, eso ya es a gusto del consumidor. Estoy colocando el formato de celdas como para que se vea bien chévere. No tengo más activos corrientes, parece que ya no los tengo todos. Es total, activos corrientes. Y voy a totalizar. Y esto sería el total de los activos corrientes. Yo le quise poner una rayita ahí, eso ya es gusto mío. Ahora voy a poner la relación de los activos no corrientes. Tengo aquí cuentas por cobrar a partes relacionadas. Tengo cuentas comerciales por cobrar mayores a un año. Y tengo esas otras que las voy a poner acá. Voy a organizar bien las cifras que me casen. Digamos que esto va en la nota 17, la 18, 19, 20, 21, 22. Si yo le quiero hacer notas a todas o de pronto no le quiero hacer nota a todas las cuentas, no pasa nada. Eso ya lo decide el contador. Y voy a totalizar total activos no corrientes. Yo le puse esta raya y voy a sumar. Y voy a sumar. Ahorita le quito eso gris y lo pongo bien ordenadito. Sigo con las cuentas del pasivo. Segunda parte, pasivo. Y el pasivo lo tengo que presentar, como ustedes saben muy bien, en la porción que es corriente, menor a un año, y lo no corriente. Dentro de los pasivos corrientes, las tengo aquí seguiditas, me las voy a copiar, están breves. Y las acá. Voy a poner que me hacen bien las columnas, digamos que está la nota 22, 23, 24. Estoy inventando números de notas. Y total pasivo corriente. No, sí, corriente, estamos en corriente. Voy a colocar unas rayitas porque pues, yo ya le quiero poner toda la decoración. ¿Cierto? Bueno. Ahorita lo ponemos bien chévere. Y luego seguiría la porción no corriente o largo plazo de los pasivos. Mayor a un año, ¿cierto? Solo tengo dos rubros acá. Depende del tamaño de la empresa, pues serán muchos, serán pocos. Eso depende del tamaño, el volumen de la información. No tengo más cuentas a largo plazo, pues total, pasivo y no corriente. Y voy a sumar. ¿Qué me falta? La sección del patrimonio. Y en el patrimonio no debo hacer ningún tipo de relación de esas que ustedes estaban viendo, sino simplemente es pasar los saldos ordenados del patrimonio. Listo. Y pues total patrimonio, ¿cierto? Claro que hay que totalizar.
resumemos. Total patrimonio, tanto. Bueno, voy a hacer algo acá. Voy a ocultar estas, las cuentas que yo saqué de la contabilidad para mostrarles que así se ve el estado de resultados, digamos, ordenadito, bien chévere. Y en el balance, pues repitamos estos ajustes como el consumidor. Voy a quitarle todos estos cuadros y estos colorines que tenía. Y pues yo voy a decidir, cada contador tiene su propio estilo. Le va a quitar todos sus cuadros, no me gustan los bordes. Pero yo sí quiero, digamos, a mí me gusta subrayar para que hacer énfasis en las cifras, ¿cierto? Importantes. Oigan, nos comimos aquí un valor importante. Nos sumamos en total activo, que es la suma del activo corriente con el no corriente, ¿sí ven? Y del pasivo, la misma historia, nos faltó sumar el corriente y los pasivos no corrientes. Que a mí me gusta colocar el total pasivo aquí abajo y no arriba, eso no importa, da igual, como se entienda. Aquí le pongo, digamos, como para que haya énfasis. Total patrimonio, digamos que le voy a colocar un sombreado como para hacer énfasis, ¿cierto? ¿Y qué le falta a este balance? Las firmas de los personajes. Me las voy a copiar acá. Y aquí me quedo. Yo no sé si se puede ver esto en Zoom. A ver si se puede. Si ven, ustedes pueden apreciar ahí que la primera parte está el estado de resultados con la estética que a mí se me ocurrió, pero tiene, digamos, los elementos encabezado, cuerpo y firmas. ¿Sí? Voy a dejar esto en una segunda hoja como para que se vea más chévere. Le voy a dar, digamos, vista preliminar para que ustedes puedan observar que dejé en una hoja el estado de resultados y en una segunda hoja el balance. Este es el estado de resultados, como listo para imprimir si yo quisiera. Y no puedo ver la segunda hoja porque... Y miren que aquí está el balance. Le estoy colocando aquí como el orden del formato de la página, lo que sea, eso es un asunto mío. Entonces ustedes pueden ver que quedó, sí ve que se ve chévere, distinto al listado de cuentas que salió del sistema. Ya esto es más como ordenado, ¿cierto? Le voy a un zoom aquí a ver si se puede. Entonces sí ve que si usted se va a una junta, a una asamblea, esto se ve mucho más amable, más ordenado, y esta separación sirve para efectos de la toma de decisiones. Entonces lo importante es que ustedes sepan cuál es el contenido, de los informes, tanto del estado de resultados como del balance. Y pues ustedes ya han visto modelos de empresas de la vida real y pues eso depende, digamos, del criterio de cada contador. Para finalizar esta explicación, quiero que por favor anoten esto y tengan muy, muy en cuenta porque a veces a la gente se le olvida. Bueno, vamos a hacer dos comprobaciones. La primera comprobación, o dos comprobaciones. La primera comprobación es que la utilidad del ejercicio, la voy a poner un momentico en amarillo, la utilidad ya neta del ejercicio del estado de resultados, miren acá, 3930 y 8024, tengan esa cifra en su cabeza, 3930, 8024, conecta con la cuenta de utilidad del ejercicio que está en el balance, en el patrimonio, 3930, 8024. Repito, la utilidad neta del ejercicio,
fíjense que aquí está en amarillo, se tiene que escribir en la utilidad del ejercicio, la cuenta utilidad del ejercicio, que esta es una cuenta 3605 del patrimonio. Aquí ustedes pueden ver que coincide. Ah, bueno, y la segunda, esa es la primera comprobación. Y la segunda comprobación la voy a hacer aquí como un ladito. ¿Cuál es el valor del activo? Lo voy a traer para acá. Total activo, 142.238.000 y del año anterior, 128.813. El pasivo más el patrimonio, ¿cuánto tiene que sumar? Total pasivo más total patrimonio. ¿Y qué notan acá? Que la ecuación fundamental, fíjense que aquí no hay diferencia, ¿cierto? ¿Qué dice la ecuación fundamental de la contabilidad que nos enseñaron en el primer semestre? Que el valor del activo debe ser igual a la suma del pasivo más el patrimonio. Es decir, que esto está balanceado. ¿Sí se dieron cuenta de esto? Aplicar la ecuación patrimonial. Tomen el valor del total del activo y confróntenlo con la suma del pasivo y el patrimonio. Aquí en este caso me dio sumas iguales. Recuerden la ecuación fundamental de la contabilidad, dice que el activo es igual al pasivo más el patrimonio. Si esto no les llega a dar, devuélvanse a ver qué cifra están tomando mal, ¿ok? Les toca devolverse y ver a ver qué cifra está mal, porque a veces uno de pronto en la digitación se equivocó, puso un valor donde no era, ¿cierto? Porque estoy haciéndolo aquí manualmente. Bueno, esto no va acá, pero pues usted tiene que hacer esa comprobación. Repito, la primera comprobación, que la utilidad del ejercicio coincida con la utilidad que se llevó en el cuerpo del balance. Es la forma en que se conectan estos dos informes. El estado de resultados y el balance se conectan de esa manera. Entonces, esta era la explicación de lo que sería la elaboración del estado de resultados y el balance general con cifras que fueron tomadas de la contabilidad, que como les expliqué al inicio, son cifras tomadas desde los saldos, desde un balance de comprobación, ¿ok? Entonces, espero que esta explicación haya sido de mucha utilidad y si se pueden quedar la grabación por si necesitan devolver o adelantarse. Entonces, espero que con esto queden, digamos, con el insumo necesario para que puedan hacer sus balances y sus estados de resultados. Más adelante me pueden estar preguntando, oiga, y esto es una empresa, ¿cierto? Sí, señor, esto es una empresa. ¿Y qué sería de una persona natural? ¿Cómo haría el informe? Pues parecido, pero tiene unas variables chiquiticas que lo podemos explorar más adelante. Alguien me dirá, oiga, ¿por qué la NIF dice estado de resultados integral y usted me está hablando del estado de resultados normalito? Pues porque el estado de resultados puede ser estado de resultados normal y estado de resultados integral. ¿Cuál es la diferencia del uno y del otro? Se las puedo estar explicando más adelantico para que en este momento pues no se sature tanto de información. Entonces, para que me hagan esas preguntas luego de lo que sería lo diferente, digamos un comerciante, un señor que tiene un supermercado, una señora que tiene una ferretería, yo qué sé. ¿En qué cambiaría a una SAS, a una limitada? Eso lo podemos ver más adelantico, pues para no acumular información y cuál sería la diferencia entre un estado de resultados normal y un estado de resultados integral. Entonces, ojalá se vean esta explicación completa y haya sido de mucha utilidad para ustedes.